Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Nosotros listos para conversar de la pandemia, cómo estamos viendo la evolución de los casos, qué pasa con esta ola, que algunos dicen que ya entramos, otros dicen que todavía no estamos cerca ni del pic todavía, cómo va el proceso de vacunación. Vamos a estar hablando de todo esto con nuestro invitado, Alexis Kalergis. Él es académico de la Universidad Católica, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. Alexis, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está Patricia? Gusto saludarla, felicitarla por su programa y saludar a la audiencia que nos escucha en EMOL TV. Bueno, Alexis, muchas gracias por acompañarnos hoy día, sobre todo cuando seguimos viviendo esta pandemia. Vemos, por ejemplo, hoy día el reporte del MinSal apunta a 6.500 más o menos casos nuevos, llegamos a un total de 38.000 también, 500 casos activos. ¿Cómo está viendo el momentum de lo que nos toca vivir con el COVID, Alexis? Bueno, efectivamente, la historia de la ciencia y la medicina se observa que enfermedades infecciosas causadas por virus tienen estas fluctuaciones, incluso una vez iniciadas eh, campañas de vacunación masiva. Eso ocurrió en el caso, por ejemplo, de sarampión, en nuestro país hace algunos años. Así que es normal ver estas fluctuaciones en las cifras y además estamos en una situación donde está nuestra comunidad de manera presencial, vamos acercándonos al invierno, pasamos más tiempo en lugares cerrados, esas son instancias de contagio y por eso es que es importante insistir en medidas como el uso de mascarilla, lavado de manos, el distanciamiento y por supuesto estar al día con la vacunación y las dosis de refuerzo que son fundamentales para protegernos de la enfermedad. Porque lo que esperamos, Patricia, es que estas diferentes brotes, rebrotes, olas del coronavirus que se han ido dando después de la campaña de vacunación han conducido a que vemos aumentos de casos con una pendiente de las curvas que es muy superior a la pendiente de la curva de casos graves, hospitalizaciones y fallecimientos. Efectivamente, el principal resultado de la vacunación es poder prevenir la enfermedad grave, la necesidad de hospitalización y los lamentables fallecimientos a raíz de la infección. Así que estar al día con la vacunación es fundamental. Antes de seguir hablando de la vacunación, Alexis, pensando en esta tendencia, ¿es correcto decir entonces a todas luces que estamos ante la quinta ola? Sí, yo creo que han habido varias olas. Es difícil seguir la cuenta de las diferentes situaciones de brotes. Es probable que estemos en una ola. Claramente los casos van en aumento. No sabemos en qué momento estamos de esta nueva ola. Lo importante es darle un seguimiento por medio del diagnóstico de los casos, a fin de poder ir siguiendo, cuantificando el desarrollo de la pandemia, así que el diagnóstico es clave. Y por supuesto, el poder identificar a las personas que están contagiadas para que hagan el aislamiento respectivo y eviten contagiar a otras personas. Ahora, dado el pase que tuvimos, ¿verdad?, presencialidad, gracias justamente al aumento de inmunidad poblacional, es que es natural ver aumento en los contagios, pero vemos que esa curva, esa pendiente de aumento de contagio es mucho mayor, eh, por lo que por el contrario es la pendiente Claro. de la curva de los casos graves, que es una pendiente mucho menor. Y eso efectivamente es gracias, por una parte, en gran medida a la vacunación, pero también, Patricia, nuestra ciudadanía en Chile ha tenido una conducta ejemplar y evitar justamente el exponerse al contagio. Alexis, cuando vemos siempre estas tendencias de cómo van evolucionando los casos, muchos apuestan por cuándo podríamos ver un pic, y se entiende que esto es un escenario súper incierto, pero si pudiese guiarse por lo que ya nos tocó vivir con la pandemia del COVID y lo que estamos viendo ahora, ¿cuándo podríamos ver este tope o quizás cuando lleguemos a las mayores cifras de contagio en Chile, en nuestro país? Es difícil anticipar. Hemos visto que dependiendo del tipo de variante, la duración del brote es distinto. En el caso de Omicron y la subvariante de Omicron que circula, hay un alto nivel de contagio. Lo más esperable es que esto siga aumentando
hasta cierto punto de la transmisión viral. Vimos que, por ejemplo, la circulación de Delta en nuestro país en términos de lo alto del brote o el impacto del brote fue bastante menor que Omicron. Y también influye un poco la situación estacional en la que estamos, porque en la medida que hay menores temperaturas, las personas tienden a estar en espacios cerrados, lo que favorece el contagio. Entonces, hay varios factores que juegan. Juegan la cepa del virus, el nivel de vacunación de las personas, la conducta en términos de evitar el contagio, el estar en espacios cerrados a raíz de menos temperatura. Así que es difícil anticipar, Patricia, cuándo va a ser el pic de este brote. Lo importante es que, si bien nos interesa, por supuesto, saber y seguir el curso de los casos, es que estemos vacunados y también hagamos uso de medidas simples como el caso de la mascarilla. Nosotros el otro día entrevistábamos al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, conversábamos también de esta tendencia que están mostrando los casos, Alexis, y él decía que los casos que estamos viendo, los que reporta diariamente el MinSal, están minimizados, que el nivel del testeo es muy bajo, e incluso el ex ministro apuntaba a que diariamente la cifra real estaría en torno a los 15.000, 18.000 casos, o sea, más de 3 veces lo que de verdad estamos viendo en los números oficiales. ¿Concuerda con ese diagnóstico? Bueno, durante toda la pandemia, el número de personas contagiadas y los casos siempre ha sido mayor que el número de diagnósticos. La capacidad de diagnóstico de nuestro país en general ha sido bastante alta. Es importante promover el diagnóstico con la mayor capacidad de cobertura posible, porque siempre el número de personas que realmente se diagnostican y se hacen el test de antígeno o el test de PCR va a ser menor que el total de contagiados. Así que es importante seguir con las medidas de diagnóstico para tener un seguimiento lo más certero posible de las cifras de la pandemia. Pero Dado de una que cifra así de grande en cuánto estamos teniendo oficialmente y cuánto podría ser la realidad. bueno, eso requiere un estudio. Uno podría hacer esa afirmación si se hace un estudio. No estoy seguro si ese estudio se ha hecho, pero lo cierto es que sin duda el número de personas contagiadas, no solamente en nuestro país, sino que en todos los países que han sufrido esta nueva ola, es siempre mayor que el número realmente de personas diagnosticadas. Por eso es que hay que insistir en continuar con el diagnóstico por medio de ya sea el examen de PCR o de antígeno. Ahora, Patricia, también es importante recordar que este seguimiento de casos es algo bien particular que se ha dado con el coronavirus, porque normalmente con otras enfermedades como influenza y también otros brotes infecciosos, el seguimiento de casos ha sido menor. Lo que normalmente se ha hecho seguimiento más detallado es situaciones de enfermedad grave y hospitalizaciones. Y dado el nivel de cobertura de vacunación que tenemos en nuestro país, es importante también transmitir a la comunidad, a la ciudadanía, el mensaje de que en la medida que estemos vacunados y respondamos bien a la vacuna, estaremos protegidos y eso nos hace menos proclive a desarrollar enfermedad grave. ¿Y ese mensaje cómo lo ha visto por parte del gobierno, del Ministerio de Salud? Porque el último tiempo ha habido bastante crítica de ex autoridades, también del Colegio Médico, que apuntan a que esa comunicación de riesgo no ha sido lo fuerte que debería ser. Bueno, yo creo que es importante continuar dando el mensaje que seguimos en la pandemia, que personas no vacunadas o vacunadas de manera incompleta pueden desarrollar enfermedad grave. Es importante, creo que el mensaje que se ha dado en las últimas semanas de la expiración o la inhabilitación de los pases de movilidad es una señal de un impulso hacia la vacunación. Vimos que hubo un efecto bastante claro en términos de el acercarse a los vacunatorios, personas que estaban con su pase de movilidad en riesgo de que fuese invalidado. Por lo tanto, creo que hay estilos distintas personas, distintas autoridades tienen diferentes maneras de transmitir el mensaje.
Lo cierto es que el mensaje tiene que ser claro desde el gobierno, desde la comunidad científica y desde distintas instancias que nos recuerden, debemos recordarlo a la ciudadanía que seguimos en la pandemia, que el coronavirus sigue circulando, siguen presentes variantes de este virus, por lo tanto es fundamental que podamos comunicar con la máxima rigurosidad la necesidad de mantener las medidas para prevenir el contagio y también la necesidad de vacunarse. Bueno, y ahí hablamos directamente de la vacunación antes del 1 de junio, que es cuando se empezó a bloquear el pase para los que ya habían cumplido más de 6 meses desde su última dosis de refuerzo. Alcanzaban era casi 2 millones de personas. Eso se ha ido reduciendo con los días, por lo mismo que usted mencionaba, porque las personas para, no sé, por ejemplo, ir a restaurantes o eventos necesitan su pase de movilidad. ¿Cómo más impulsar a esa vacunación, Alexis? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que hemos visto que la ciencia ha ido entregando evidencia en términos de la seguridad y de la efectividad de la vacuna. Yo creo que la ciudadanía en Chile ha sido bastante preocupada de informarse de manera correcta respecto a muchas cosas en relación a la vacuna, desde la seguridad, desde también su efectividad, también de los posibles efectos adversos que pueden tener. Como cualquier medicamento, es normal que existan en personas efectos adversos, pero cuando las personas van y miran los antecedentes científicos, se observa que el nivel de efectos adversos, la frecuencia es muy baja. Por el contrario, el riesgo de enfermarse gravemente si no está uno debidamente vacunado es muy alto. Por lo tanto, yo creo que el principal mensaje a nuestra ciudadanía, que ha sido muy educada y muy preocupada de informarse bien, es con evidencia científica. La evidencia científica hoy en día, datos de nuestro país y de muchos países que han sido parte de los estudios complejos que involucran el desarrollo de estas vacunas seguras y efectivas, y Chile ha estado ahí liderando esos estudios con publicaciones científicas en estudios controlados y estudios poblacionales. Cuando esa información se transmite a través de los medios de comunicación, a través de redes sociales de manera veraz y con antecedentes científicos, las personas van a escuchar el mensaje correcto y van a acudir a vacunarse. En Chile tenemos una tasa de vacunación sobre el 90% y es probablemente uno de los países ejemplares con un muy alto nivel de vacunación, a diferencia de lo que ocurrió en algunos países desarrollados, incluso donde las tasas de vacunación son muy inferiores, y hemos visto que eso ha tenido efectos muy negativos en la salud de las personas que viven en esos países. Bueno, y justamente pensando en las personas que nos escuchan, además a usted como científico, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, Alexis, ¿qué otras cosas se están desarrollando en el mundo, investigaciones respecto a las vacunas también del COVID? Porque claro, hemos visto siempre que estas van cambiando por las variantes que van apareciendo. Inevitablemente uno también piensa en cuánto nos separa del momento de hoy con una quinta dosis, por ejemplo. ¿Cómo van los desarrollos globales en torno a las vacunas? Patricia, es una pregunta excelente. Una de las misiones que tiene hoy la ciencia es poder actualizar las vacunas con formulaciones que se adapten a las variantes que circulan. Hoy en día seguimos con refuerzos en base a vacunas que están formuladas con las cepas originales del virus. Por lo tanto, el trabajo actualmente está en actualizar las vacunas con cepas que circulan, y esas vacunas con su actualización correspondiente requieren estudios científicos clínicos. Nosotros estamos pronto a iniciar un estudio en el cual vamos a evaluar eh, la seguridad y la inmunogenicidad de una vacuna actualizada en base a Omicron, y también una que tiene la cepa original con la Delta y la Omicron, una vacuna trivalente que esperamos comenzar durante el mes entre julio y agosto. Ese estudio pretende determinar cómo la inmunidad que se genera en base a esta vacuna actualizada se comporta, y si efectivamente es mejor que la inmunidad que genera la vacuna formulada con la cepa original. Esperamos que sea mejor, esperamos que esa vacuna pueda ir reemplazando a la vacuna actual de manera de poder tener una formulación más adaptada a las variantes que circulan en nuestro país.
Ese es un Una, estudio que vamos a hacer en Chile y lo vamos a anunciar y vamos, por supuesto, a invitar a las personas voluntarias que quieran participar. eso, profundicemos un poco, ¿una vacuna de Sinovac, esta que van a empezar a probar? Esta es una vacuna de Sinovac que efectivamente tiene esa composición, es decir, es una vacuna con virus inactivado. Si usted va y analiza el resultado del efecto que tiene esta vacuna con virus inactivado en términos de seguridad versus su efectividad, es muy, muy segura y tiene una efectividad eh, bastante alta en la medida que uno va reforzando la inmunidad. Nosotros en el estudio hemos hecho ya un seguimiento de las personas que han participado con 4 dosis y vemos que los niveles de anticuerpos, y no solamente anticuerpos, sino que también células inmunes que reconocen a el virus original y las variantes, se mantiene elevado. Por lo tanto, el refuerzo de la inmunidad para este agente infeccioso en particular, para el coronavirus, parece ser necesario, pero también la ciencia nos dice que las vacunas requieren actualización y por eso que estamos haciendo este estudio en colaboración con Sinovac, además de actualizar la versión de la vacuna que hemos desarrollado en la UC y que esperamos prontamente también evaluar de manera científica y clínica. Y este estudio puntual, Alexis, con esta nueva fórmula, en el fondo que va a ir mezclando las variantes, ¿cuándo van a empezar a hacerlo? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuándo podríamos tener noticia de que está esta nueva vacuna? Actualmente estamos en etapa de revisión por los comités de ética y por el Instituto de Salud Pública. Es muy importante contar con las aprobaciones institucionales y regulatorias en cada caso. Esperamos, si logramos conseguir la aprobación en las próximas semanas, poder iniciar este estudio cuando las personas que están actualmente enroladas en el estudio cumplan 6 meses, y eso va a ocurrir entre julio y agosto. Así que esperamos entre julio y agosto iniciar justamente este estudio, pero vamos a invitar a participar a este estudio a personas que hayan recibido otros esquemas también de vacunación, no solamente personas que hayan recibido eh, dosis de refuerzo Sinovac, sino que también personas que pudieron haber recibido dosis de refuerzo de otras vacunas. Esperamos evaluar cómo esta formulación, que es específica para Omicron, Delta y la variante original combinada, genera inmunidad hacia estas variantes, que es lo que hoy día necesitamos para estar mejor protegidos. Bueno, y si todo sale bien, Alexi, me imagino que no sería muy loco pensar que esta podría ser la vacuna o una de las fórmulas utilizadas para una eventual quinta dosis, ¿o no? Bueno, yo creo que en la medida que existan vacunas actualizadas que sean más específicas, sin duda van a ser consideradas por la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud y también el Programa Nacional de Inmunizaciones. Por supuesto, nosotros vamos a entregar todos los antecedentes científicos y clínicos de este estudio para que sean evaluados. Creemos que es fundamental que las vacunas vayan actualizándose, vayan mejorando, y este estudio va en esa dirección. Y es muy importante que lo hagamos también en colaboración con equipos de otros países, porque así podemos validar, comparar los avances de la ciencia por diferentes grupos. Nosotros a la fecha hemos ya comunicado una serie importante de artículos científicos que resumen el estudio de la vacuna en términos de seguridad e inmunogenicidad con datos en nuestra población y han sido un aporte que, por ejemplo, ha sido destacado por la Organización Mundial de la Salud para la aprobación y el uso de la vacuna, no solo en nuestro país, sino que también en otros países. Y eso es lo que esperamos también hacer como parte de este estudio con la variante Omicron y la versión trivalente de la vacuna. Alexis, para cerrar, no lo puedo decir, epidemiológicamente hablando, ahí Epidemiológicamente, sí. sí. Y con la trayectoria que hemos tenido del COVID, las vacunas, ¿es inevitable la quinta dosis o qué nos separa de esa nueva vacuna en nuestro caso? Bueno, yo creo que justamente me faltó responder esa parte de la pregunta anterior, Patricia. Tenemos que ver cómo se comporta el virus. En la medida que tengamos esta vacunación, digamos, desigual que se ha dado en ciertos territorios, lugares donde lamentablemente la vacunación no llega a altos niveles de cobertura, no solamente las personas que viven en esos países están expuestas a enfermarse, sino que además son fuentes de nuevas variantes. Entonces, eh, como usted dice, la situación, la circulación viral puede hacer necesario el ir reforzando la inmunidad, aunque uno esperaría
que el tiempo entre cada dosis de refuerzo se vaya extendiendo de manera que sea menos frecuente y eventualmente lleguemos a una situación como la que vemos con influenza, donde la vacunación es una vez al año y se va actualizando con las cepas del virus influenza que circulan o que se espera que circulen, considerando lo que ocurre en otras partes del planeta. Un poco lo mismo debería pasar con el coronavirus, es decir, deberíamos llegar a un régimen de vacunación anual, porque lamentablemente este virus encontró a nuestra humanidad totalmente desprotegida desde el punto de vista inmunológico, así que la ciencia tuvo que trabajar en la formulación de vacunas en el primer año de la pandemia, el 2020, fue un trabajo intenso en el cual participamos desde Chile con mucha fuerza en la generación de estas vacunas seguras y efectivas, pero el virus nos sorprendió con esta capacidad de generar variantes que fueron apareciendo una tras otra, estas variantes donde la siguiente completamente sobrepasaba a la anterior. Afortunadamente hemos visto que la inmunidad que inducen las vacunas y todas las vacunas tienen cierto nivel de protección contra las variantes, pero necesitamos actualizarlas con las versiones del virus que han circulado y han dominado. Porque si usted se pregunta, por ejemplo, la cepa original del virus ya no está en nuestro país, por ejemplo, o Claro, si ahí está, va, está muy poco frecuente comparado con Omicron, por ejemplo. va mutando, cambiando, ahí vamos a estar siguiendo bien de cerca lo que suceda con la pandemia en nuestro país, también en el mundo. Alexis, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Patricia. Y un comentario al final. Una de las preocupaciones que tenemos desde la ciencia, en particular hoy en día, es lo que va a pasar con otros virus respiratorios que vienen de vuelta a raíz de la presencialidad, como el metaneumovirus, por ejemplo, que está muy fuerte, el VRS, el virus esencial. Por lo tanto, la ciencia, la inmunología, la microbiología, tiene que seguir trabajando en el desarrollo de vacunas para esas enfermedades que también pueden ser muy graves. Así que muchas Bueno, gracias, Patricia, y a seguir cuidándose. vamos a seguir muy de cerca lo que nos comenta Alexis, que esté muy bien, que tenga una muy buena semana y a todos ustedes que nos están viendo los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.